Estás escuchando Babel Latino. Muchas gracias, Hugo. Te respondo yo porque vamos a dar paso ahora a Vidal. Vidal Silva, veamos si ya si lo podemos escuchar ahora. Okay. Bueno, buenas noches ante todo con todos ustedes. Me da un gusto y un placer estar con la plataforma de Babel Latino, regresar a casa, porque tantos años atrás hemos colaborado con Patricia, una experiencia que me ha enseñado parte de mi vida, sobre todo donde aprendí tanto y me sirvió mucho para mi actividad política que hoy vengo realizando en la ciudad de Milán. Bueno, amigos, yo sigo muy atentamente, son más de 30 años que estoy en Italia, y sigo todos los eventos desde el Perú, desde los primeros años, porque me ha apasionado siempre la política. Lo que veo con mucha tristeza es que hemos llegado a un momento, a una grande diatriba. Acá estamos hablando en este momento de una extrema derecha y de una extrema izquierda. Ese es el resultado de la expresión del pueblo, un pueblo que se ha sentido abandonado, emarginado. ¿Cómo es posible? Con la creación de la Constitución del 93, el Perú cambió un rumbo en su historia y se creó la República Empresarial del Perú, donde se vendieron a poco o nada el destino y los recursos naturales de nuestro pueblo. En ese momento quizás era justo y necesario para poder salir de la desgracia económica en la cual nos había dejado el APRA, el fracaso del gobierno del partido aprista. Y la consecuencia de ese fracaso es que hoy más de 3 millones de peruanos viven fuera de su patria, como yo y como muchos de ustedes. Keiko Fujimori defiende la Constitución a capa y espada. Castillo propone un cambio. Yo no estoy aquí para tomar posiciones, pero quiero llamar a reflexionar sobre lo que acaba de suceder en el país y sobre lo que ha sucedido en los últimos años. Primeramente, los medios de comunicación responden a grupos de intereses económicos fuertes. En el Perú se han consolidado los grandes monopolios, los grandes oligopolios, que han destruido y han degenerado las pocas garantías y tutelas de los trabajadores y de los ciudadanos para una buena convivencia y realización en la sociedad peruana. Muchos de nosotros, los peruanos que vivimos fuera, en algún momento hemos mirado hacia el país pensando de regresar, con la esperanza de regresar a casa para construir nuestras vidas. Yo personalmente, 2 veces en mi vida, pensé de regresar. Fui al Perú lleno de entusiasmo. Me regresé muy triste porque no habían las condiciones y no habían las garantías. Porque la criminalidad, si bien es cierto que el país crecía económicamente, había un grande fermento económico y había posibilidades para invertir, así como era tan fácil abrirse un camino, era tan fácil que se trunque un sueño de un momento a otro por la criminalidad, la delincuencia y la corrupción. Hoy día simplemente escuchamos miles de líderes de opinión y el último líder de opinión, con todo respeto a nuestro premio Nobel, que de política no entiende nada, porque en todos los consejos que nos ha dado para votar, todos han sido un fracaso. Y hoy el enésimo fracaso, él se permite, piensa todavía de influenciar a cualquier neófito peruano que le pueda escuchar y guiarse por su sugerimiento de voto. Tenemos que retomar una independencia de juicio. Tenemos que tomar una conciencia y evaluar bien. Keiko representa más de lo mismo. Castillo representa un cambio y quizás un cambio para bien o quizás un salto al vacío. Porque la extrema izquierda puede llevarnos a una desgracia como Venezuela, a una desgracia como a Cuba. Las ideas son hermosas. Los pensamientos son fantásticos, pero ¿quién nos garantiza que el poder en las manos de un solo hombre, y ya se están viendo en sus candidatos virtuales parlamentarios, que están amenazando, intimidando con arrogancia? No pequemos de arrogancia si queremos llevar un buen resultado a favor del pueblo. Tenemos que ponderar y pesar las palabras. No nos dejemos trajinar por el entusiasmo del fervor de la política y no pisemos el palito de la provocación de los medios mermeleros, que están al servicio de los grandes lobbies, de los grandes grupos económicos que hoy manejan el país, que en los últimos 30 años han puesto y sacado presidentes a sus anchas y angostas y a sus gustos.
Y nosotros, pueblo peruano, la gente común, la gente trabajadora, solo tiene al momento de exprimir su voto, es el único momento en el cual pueden expresar su voluntad. Yo meto en tela de juicio y en discusión el rol de la OMPE en este proceso electoral, porque este resultado no responde, a mi parecer, a la expresión profunda del Perú profundo. Las encuestas que sabemos que han sido manejadas, ¿no? ¿Cómo es posible que el señor Castillo no figuraba hasta hace poco antes de las elecciones en las encuestas? Y por no decir el otro, el señor López Aliaga, tampoco figuraba hasta meses atrás. Se ha impuesto con la fuerza del mensaje crítico extremo. Entonces en el Perú hay que simplemente alzar la voz para hacernos escuchar. Y esto nos lleva simplemente a una conclusión. Un país civil, un país donde se debe construir bajo la base del respeto, no puede reaccionar por la voz de quien alza, la voz más fuerte, o no puede responder a los caprichos y a las voluntades de las pasiones de quien hace política, quizás con justas o con equivocadas razones. Cada uno de nosotros tiene su corazoncito, ¿no? Y su inclinación respetable políticamente, pero hoy tenemos que ir más allá de eso, porque el tiempo de las ideologías ya fueron, y porque el tiempo de la demagogia ya pasó, ya fue. Yo lo veo aquí en Italia, es un país de primer mundo, donde los caviares, ¿no? Los radical chic les llaman acá, en la ilusión de construir una sociedad perfecta, hoy son los más grandes especuladores con la desgracia de los más pobres. ¿Quiénes son los más pobres o los más desgraciados de la sociedad? Los extranjeros, los últimos que han llegado. Y la izquierda, aquí en esta parte del mundo, tiene una grande responsabilidad, porque a través de sus cooperativas se comen el dinero público. Y naturalmente la derecha aquí dice contra los extranjeros, porque es verdad, se gasta tanto dinero, pero a los extranjeros no les llega nada. Son las cooperativas sociales que crean para poder administrar este proceso, porque yo no le llamo fenómeno, que viene como un instrumento de enriquecimiento de una parte de política de izquierda. Entonces, cuando nosotros en el Perú queremos reflejar las ideologías que llegan de afuera, yo creo que es equivocado. Yo creo que en este caso no tengo nada que condividir con el aprismo, pero Víctor Raúl Haya de la Torre creó su movimiento dando una interpretación a las inspiraciones políticas del mundo de ese entonces a la realidad peruana. Y nosotros tenemos que partir sobre, primer punto, conocer nuestra realidad peruana, el Perú profundo. Yo he escuchado a los líderes de izquierda, a Verónica Mendoza, que representa una izquierda moderada. Es una persona con grande pasión, es una mujer de grande pasión, emoción y fuerza seguramente y determinación, pero le falta mucho, porque de palabras, sueños, ilusiones y pasiones, hoy el Perú está cansado. Necesitamos hechos y no palabras. Necesitamos, imagínense el presidente actual del Perú, un caviar, un hombre que yo le diría que merece poco respeto a mi aviso y que tiene la responsabilidad de la muerte de tantos peruanos por su incapacidad de decisión, porque no ha tenido la capacidad de decidir. Y el pueblo ha votado bien, porque los morados casi desaparecen. Y yo no sé cómo a último momento se han salvado para tener una representación en el Parlamento. Han tenido el justo consenso y han hecho quizás magias para poder entrar de todas maneras con una representación en el Parlamento. Y la OMPE debe responder. En el Perú lo que hay que cambiar es la Constitución, la ley electoral. Los órganos autónomos hay que volver a ver las reglas de los órganos autónomos. No es posible que en el Perú hoy no se pueda, porque la ley no permite el reconteo de los votos, porque los votos ya se fueron quemados, las actas. No las actas, sino las células de votación. Ya no existen. Entonces, es mentira, nos engañan, nos toman el pelo. Ahora, hermanos peruanos, hay que pensar muy bien, cada uno con su mano en el corazón, y si queremos dar un futuro al país, sabemos todos muy bien que se parte de la educación. Propuestas, si hay en un lado que en la otra, las hay tantas. Nosotros simplemente debemos querer preguntarnos, ¿qué queremos? ¿Más de lo mismo? Porque eso representa Keiko, ¿o queremos apostar por un cambio diverso, radical y extremo, que de repente puede tener un filo de mensaje y de esperanza como lo que es hoy Evo Morales y lo que ha hecho por su país?
porque Evo Morales merece verdaderamente el reconocimiento y lo reconocen los países del mundo, el milagro económico que ha hecho para la Bolivia y lo que es Bolivia, dando dignidad, dando valor agregado, el país que produce materias primas no más como país exportador de piedras y minerales en crudo, sino dando valor agregado para crear una industria, para crear trabajo, bienestar y riqueza para el pueblo, para todos los ciudadanos. ¿Queremos eso? ¿O queremos simplemente, es posible para decirles que en el campo de la minería, las grandes multinacionales, las grandes minerías han denunciado y mapado todo el Perú? Hay tantas propiedades de gente privada y ellos no los pueden, ni los explotan, ni los dejan explotar. Pero ellos tienen el derecho de extracción a vida. Esto lo hizo la Constitución del 93. La Constitución va cambiada seguramente. Hay que modificar, sobre todo en el aspecto económico. Hay que modificar seguramente en el aspecto de la educación. Hay que modificar y reglamentar las universidades, porque en nombre de la educación se han enriquecido y se han creado muchas lobbies, muchos grupos fuertes económicos que tienen hoy en mano el destino del país. Todo esto, todos lo sabemos muy bien. Muchísimas gracias, hermanos del Papel Latino. Me ha dado gusto realmente conversar con ustedes. Yo creo que el mejor mensaje que podemos dejar a nuestros hermanos peruanos es de tomar una grande conciencia de reflexión, mirar lo que han sido los últimos 30 años de nuestra historia, sin ir más allá, y recordar que desde la independencia la clase oligárquica ha siempre gobernado. Es verdad, es verdad. Y nos hemos equivocado los últimos 30 años, equivocarnos por equivocarnos, de todas maneras, o con uno o con el otro. Apostemos con fe y esperanza para un Perú mejor. Sobre todo este año es crucial, del bicentenario nos encontramos frente a un reto que quedará para la historia. Gracias. Te agradecemos muchísimo, Vidal, por estas palabras y les agradecemos infinitamente por haber aceptado esta invitación. Hasta la próxima, entonces. Quedamos con el compromiso. Hasta aquí Papel Latino, programa interactivo de comunicación latinoamericano, con la colaboración de Radio Pichincha Universal 95.3 FM Quito y Radio Sensación 93.3 FM Murcia.